Y ahora sí, estamos de nuevo y bueno, ahí hablando un poquito de lo que veníamos hablando, del arte, del cine, de todo aquello que nos gusta, también nos impacta la realidad de lleno, sobre todo en los últimos tiempos. Y bueno, uno de los interrogantes que, que a mí como persona que durante mucho tiempo estuvo muy vinculada al cine y ahora vinculado más emocionalmente y desde este espacio también, es entender, bueno, qué va a pasar con Claro. nuestro cine, nuestras películas y qué va a pasar con el Instituto Nacional de Cine, de Cinematografía y Artes Audiovisuales, INCA-A. Y justamente estamos conectados telefónicamente con Nicolás Betromile. Nicolás trabaja en la ENERC, que es la escuela del instituto. Ahí nos conocimos hace muchísimos años, no vamos a decir cuántos porque somos como Mirta, no queremos decir nuestra edad. Pero hace muchos años, y bueno, Nico siguió vinculado a la escuela, trabajando en el instituto y también desde la actividad gremial. Y bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Nico. ¿Cómo estás, Leo? Tanto tiempo, Tanto tantísimo. tiempo desde el rodaje de Abby. Ya después en algún momento le voy a explicar a la gente qué es Abby, pero es un corto en el que Sí, trabajamos mano a mano. Eh, yo lo eh, vi. Tian, mi compañero radial aquí, se lo hice ver. Muy Eh, bueno. lo disfrutó, él dice, no sé. Veremos qué opina el resto de la gente cuando lo publiquemos. Fue hace mucho tiempo. Pero bueno, acá estamos de nuevo. Viste que en aquel entonces ya veníamos con las incertidumbres del, del 2001 y muchas incertidumbres y ahora de vuelta nos ataca la realidad y nos llena nuevamente de dudas y cuestiones. Y justamente por eso queríamos hablar un poco más allá del chiste bueno, de saludarte después de tanto tiempo, ¿no? Porque hace un montón que no nos vemos. Eh, ¿Cómo está esta realidad hoy día en el Inca? Está complicada, Leo, está complicada. Vos recordabas el 2001, lo vivimos en carne propia, ambos como alumnos, como laburante después, post 2001, y Abby fue uno de los primeros cortos post 2001 que se filmaron. De hecho, recordemos a Nuria Arnaud, que fue la productora. Le costó un montón lograr de que sea uno de los primeros cortos que salga a rodaje. Y hoy estamos la ENERC está en una situación muy parecida porque, en definitiva, lo que está ocurriendo en el país repercute directamente en el cine porque las decisiones que se toman a nivel global de nuestra patria también se están tomando en el Inca. Esto del ajuste, de lo que tiene que ver con el recorte, también lo estamos sufriendo en el Inca y en la ENERC. Contémosle a la gente que la ENERC es la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, que es una dependencia más del instituto y que por la ley de cine, el instituto tiene que sostener. Estamos en la misma situación que aquel momento, un poco peor porque allá lejos y hace tiempo, el 2001, había caducado una política neoliberal para comenzar otra bastante distinta. Acá esto recién empieza. Claro. Y bueno, y el tema es que los alumnos están con la misma incertidumbre porque no saben si va a haber, en aquel momento nos teníamos, pero en estas épocas fue cambiando la situación de la escuela y a los alumnos se les da dinero para que puedan afrontar la producción, se les consigue el flete, se les consigue el catering, y bueno, y son cuestiones que hoy están puestas en duda. Es una situación muy compleja no solo por eso, sino porque además despidieron alrededor de 15 trabajadores en la escuela, y bueno, y eso hace que se resienta la situación. Además, hay circunstancias que tienen que ver con el fomento en general, el Claro. fomento cinematográfico en general, que también están puestas en duda, por más que estén en una ley, y bueno, y así es como se encuentra hoy la ENERC y el INCA, con más dudas que certezas, con trabajadores despedidos, con trabajadores licenciados, y bueno,
hay una situación bastante compleja que tenemos que afrontar en el día a día. Claro, porque se habla mucho de reestructuración, de cambiar el modelo que el Inca venía llevando adelante hace mucho tiempo, pero eso también, más allá de las cuestiones puntuales de lo que es la cursada de un estudiante de cine, que tiene todas estas expectativas y quiere hacer un trabajo bueno, que siempre tener esa apoyatura que vos mencionabas te da una tranquilidad a la hora de plantear una idea, de desarrollar un proyecto, etcétera. También está la duda hacia el futuro, ¿no? Si va a haber una industria cinematográfica apoyada, fomentada desde el Estado, que le genere, por ejemplo, fuentes de trabajo a esas personas que ahora están estudiando y que de repente están, ponele, a punto de recibirse y no saben qué va a ser de su futuro. Exacto, mira, para que te des una idea, tomando esto que vos decís, por la pandemia se juntaron dos cohortes, dos camadas de alumnos, la de 2020 y la de 2021, se juntaron. Esas dos camadas este año realizan su tesis ficción, o sea, terminan su formación formal en la ENERC. Y muchos de ellos llegaron a esta instancia el año pasado con mucho ímpetu, con muchas ganas, porque veían la posibilidad concreta de tener una salida laboral, más allá de la salida creativa, ¿no? Porque Claro. también hay que entender de que el cine es una industria, y al ser una industria, es una industria, por supuesto, creativa, es una industria cultural, pero no deja de ser una industria comercial. Claro. Comercial en el sentido de que es un producto, una película, y requiere de una serie de trabajadores que la puedan llevar adelante. Bueno, los alumnos de este año, a diferencia del año pasado, están viendo que la situación está compleja para dejar la escuela y comenzar la vida laboral profesional, porque lo que ocurre es esto que vos decís. Hasta el año pasado el cine se fomentaba a través del Estado, a través de una coordinación por parte del Estado. Esto hay que decirlo para quienes nos están escuchando. El Estado no pone un centavo en el cine. Quien los ponen son los que aportan a través de dos impuestos que se cobran. El impuesto, el 10% al valor de la entrada de cine, y el 25% de todos los pagos que hacen los canales de televisión y los cable operadores por el uso del espectro radioeléctrico a la ENACOM. O sea, no es que viene el Estado a poner dinero, no es que el Estado saca de sus arcas dinero y no le da de comer a los comedores escolares o le quita los medicamentos oncológicos a las personas con cáncer. No pasa eso. Sale de los impuestos que genera la propia industria audiovisual, y que sí, hoy hay un déficit con esa industria audiovisual, producto de que el modelo de negocios cambió y ya las películas no están pensadas para salas de cine, están pensadas directamente para plataformas que no pagan ningún tipo de impuesto al audiovisual. Pagan el IVA, pero no pagan ningún otro impuesto al audiovisual. Y vuelvo a lo mismo, no estamos diciendo que las plataformas pongan el dinero, sale de lo que consumen los consumidores de esas plataformas el IVA. O sea, se lo están cobrando a la gente que se suscribe a esa plataforma, de la misma manera que podrían cobrarle el 10% y que vaya al Inca. Para administrarlo, insisto, porque vuelvo a lo mismo, el Estado no pone un centavo. Entonces, esto es preocupante, porque las políticas públicas que se están llevando adelante, o mejor dicho, las no políticas públicas que está llevando el nuevo gobierno a través de del presidente del Inca, Carlos Pirovano, son justamente creer que ese dinero es del Estado, y eso es un error. Entonces se puede hablar de déficit, de pérdida y de todo eso, que no es verdad, que hay que empezar a desenmascarar esta situación, porque ese dinero le pertenece a la producción audiovisual. ¿Lo administra el Estado? Sí, por supuesto, porque son a través de impuestos que el propio Estado recauda, pero son impuestos a la producción audiovisual, y sin producción audiovisual no existirían estos impuestos, y es justamente un círculo virtuoso que se retroalimenta. Si hay producción, nos permite tener la posibilidad de tener nuevas producciones. Entonces, hoy por hoy es una situación
sumamente compleja, la de la industria audiovisual y también del resto de la cultura, Claro. producto de que hay políticas más generales que no tienen que ver con la acción del presidente del INCO, la acción del presidente del Instituto Nacional del Teatro, del INAMU o de las bibliotecas populares, sino a través de la ley Bases, que les permite hacer cualquier cosa en cualquier organismo. ¿Qué es lo que quiere hacer hoy Pirovano sin la ley Bases? Entonces, es un combo muy duro, muy fuerte, muy pesado, que implica que perdamos la soberanía, porque ¿para qué un pueblo tiene una política pública audiovisual? Para poder contar sus propias historias. Esto que vos decías, que estos alumnos que llegan con una ilusión a la escuela de cine, como llegaste vos, como llegué yo, cuando terminamos, la ilusión se transforma en hechos concretos, en producciones concretas, en guiones para contar nuestras propias historias. Vos contaste Abby porque tenías ganas de contarlo, te sentaste con tu guionista y dijiste, yo quiero contar una historia así. Y tu guionista la escribió, vos charlaste con ella, llegaron a un acuerdo y salió un guión. Y es producto de una necesidad que uno tiene de contar sus propias historias. Y tomo Abby porque además es una historia fuerte que tiene que ver con el colectivo LGBT, que hoy por hoy está puesto con discursos de odio, que después desencadenan en situaciones como la de estas chicas en barracas. Entonces, todo es un gran combo, lamentablemente. Y bueno, nada, es una situación que, por supuesto, yo soy delegado de ATE en el INCA, y es una situación que nosotros estamos afrontando con diferentes medidas, porque también hay una situación de apriete, de violencia simbólica, de violencia directa, que hace que los trabajadores y trabajadoras estén complicados con eso también. Estamos en tiempos muy violentos desde el discurso, desde lo que se dice, pero también desde las medidas que se toman contra la gente, porque más allá de, justamente un poco dentro de lo que hablabas, dentro de esta industria que es el cine, tal vez en el ideario de la gente está el ideario del director, tal vez está el ideario del guionista, pero no termina de estar el ideario de la cantidad de gente que emplea una película directa o una producción audiovisual, no digamos película, una miniserie, un documental para algún canal cultural, etcétera. La cantidad de gente que emplea, a la que le da de trabajo, con el que puede subsistir gracias a esta industria audiovisual, directa o indirectamente. Hablábamos, por ejemplo, del catering, del transporte, y de un montón de otras industrias que se sostienen gracias a la producción audiovisual, incluso las empresas que te alquilan los equipos que usás. Pero también hay un montón de gente que, como vos, está laburando de ese lado, está laburando en la escuela o incluso laburando en el INCA, en el instituto mismo, y que son un montón de familias que de repente hoy están, si no entiendo mal, hoy están en Vilo, hoy están en Ascuas, muchos, confirmámelo, pero muchos despedidos o desvinculados por tener algún tipo de contrato, podríamos decir... basura. Tercerizado, Sí. contrato basura, claro. Por decirlo más coloquialmente. Más coloquialmente, Sí. por tener algún contrato basura, entonces ese contrato se baja, o por haber sido contratado por concurso recientemente también se baja porque se echa un manto de sospechas sobre la claridad de esa contratación, e incluso un montón de gente que está puesta como de licencia forzada que no sabe cuál va a ser su futuro. Y acá te doy espacio para que me confirmes eso. Claro. Sí, es todo eso que vos dijiste, lamentablemente es verdad. Pero lo más loco de todo esto es el discurso con lo que los tipos llegan. Porque imagínate que el primer día que asumió Carlos Pirovano despidió a 170 trabajadores monotributistas, justamente, contrato basura. Y cuando lo fuimos a ver como delegado a decirle, che, mirá, lo que acabas de hacer es una locura, nos dijo, y bueno, pero estaban muy mal contratados, la verdad el Estado no puede contratar así, es un desastre que esto, que el otro, sí, pero en vez de regularizar su situación los despediste. Y sí, porque yo tengo que organizar y administrar mejor los recursos. Entonces, esa es la
la mirada, esa es la forma, ese es el contenido que los tipos tienen. Después, bueno, lo que vos decías, ¿no? Personas que pasaron a planta permanente, que se empezaron a revisar sus faltas, y estamos todos de acuerdo, hay que ir a laburar, por supuesto, hay que ir todos los días, no se puede faltar si uno no tiene una justa causa y demás. Ahora, es al revés, digamos, el trabajador justifica sus días y si no lo justifica, tendrá un apercibimiento, un llamado de atención, pero no se lo puede despedir de un día para el otro. Claro. Y eso es lo que hicieron. Y un montón de ellos con errores sumamente viciados en el control biométrico, porque el control, vos me decís, bueno, pero es un control biométrico, va y pones tu dedo y entraste y cuando te vas pones tu dedo y saliste. Sí, pero todas las excepciones al control biométrico son manuales. Claro. Y entonces ahí empezamos a desconfiar. Entonces donde te aparece que un día vos faltaste o te fuiste antes y no cumpliste la cantidad de horas, empezamos a revisar y encontramos que había un montón de pedidos que no estaban cargados. Entonces, y así nos seguimos encontrando. A los artículos 9 no se les renueva por la cara bonita o cara feíta que tienen, digamos, porque no hay otra excusa, porque la idoneidad está demostrada hace mucho tiempo, son trabajadores, algunos de muchos años, trabajadores, te doy un ejemplo, trabajadores que estaban, viste, cuando se fundó Inca TV, Sí. allá por el año 2010, la decisión del gobierno en ese momento fue tercerizar todo lo que era la construcción de la exhibición, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las promos, todo lo que va antes y después de las películas. La puesta en el aire, todo eso se tercerizó. Bien, o mal, pero bueno. Desde 2010 a la fecha, 14 años después, muchos de esos trabajadores que trabajaron en diferentes tercerizadas, porque fueron cambiando, le ganaban la licitación y cambiaban, después de la pandemia pasaron a Inca, pasaron a ser trabajadores del Inca. Y de esta manera, que esto fue hace 4 años atrás, nos encontramos con un montón de trabajadores que recién ahora pudieron pasar artículo 9 hace poco, o sea, planta transitoria, o pudieron concursar en el último concurso, pero si no lo hubieran podido. Y a muchos de ellos los desvincularon ahora. Claro. Y los desvincularon con esta excusa, recién entraste. Pero no recién entraron, no, hace 14 años que trabajan. Entonces, es muy, muy compleja la situación, muy difícil, hay mucho cinismo. Las notas de desvinculación, de despido, de finalización de contrato, llegan los viernes a las 7 de la tarde, entonces todos los viernes tenemos que agarrar y hacer un Zoom con los compañeros para tranquilizarlos, para decirles que vamos a tomar su caso, que lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias, en la justicia, en las declaraciones, en los recursos de reconsideración, en los recursos que tiene que ver con alzada, que es mandárselo a la Secretaría de Cultura y decirle están haciendo cualquiera y demás. Despiden trabajadores de los colectivos, tanto del cupo trans como del cupo de discapacidad. O sea, es como, para que te des una idea, es un ataque total. Y el Inca, lamentablemente, está haciendo una muestra de lo que pueden hacer y de lo que, si dejamos pasar, es lo que pueden hacer en cualquier otro lado. O sea, porque al Inca no lo pueden cerrar, porque está en el marco de una ley. Incluso si sacan la ley bases, tampoco lo pueden cerrar porque se comprometieron a no cerrarlo. Pero al Instituto Nacional del Teatro lo pueden hacer, al INAMUS lo pueden hacer, al Fondo Nacional de las Artes lo pueden hacer, a las bibliotecas populares lo pueden hacer, que debe ser la política pública internacional más importante del mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque que me cuenten en qué país hay una intervención del Estado que llega a 1.150 lugares en un país. No hay. No. Entonces, en ese sentido es que uno tiene que comprender qué vienen a hacer, cuál es el objetivo. El objetivo es que no exista más el Estado y que el mercado se autorregule. Y nosotros lo vivimos en carne propia porque vivimos el 2001, vos y yo. Y cuando el mercado se autorregula, los que quedan afuera son los más chicos. Los que quedan afuera son los trabajadores. Es la gente. Entonces, y en definitiva el que queda afuera es el pueblo. Entonces, en ese sentido es que se empieza a complejizar la situación.
Nico, te agradecemos el contacto y que nos hayas contado todo esto que pasó. Obviamente siempre dejamos abiertos este micrófono para que nos vayan contando las novedades, los próximos pasos a seguir. La gente que se quiera interesar sobre la actualidad del Inca, ¿tiene algún canal donde enterarse? Sí, a través de nuestras redes sociales, en todas son ATE Inca, tanto en Twitter como en Instagram, que es donde más movimiento tenemos. Te cuento que hoy, por ejemplo, fuimos invitados por una diputada de la ciudad en el Salón Dorado de la legislatura, no solo nosotros, digo, la Junta Interna de ATE, sino muchas personas del quehacer audiovisual y cultural, y tuvimos ahí una hermosa tarde en donde pudimos expresar lo que significa el Inca, no solo en términos económicos, laborales, culturales, sino en términos industriales, porque creo que es demostrar de que no es un gobierno que viene a darle de frente a la industria, que viene a trabajar con la industria, que viene a destruirla. Entonces, la verdad que hoy estuvo muy bueno porque hablaron muchas personas de diferentes espacios, no solo políticos, sino también ideológicos, como bien decía Nemesio Juárez, que estuvo presente hoy con 83 años. Como él bien dice, no es mi primera ni mi última pelea, porque voy a estar acá siempre. Y es verdad, porque las personas o están de cuerpo presente o como Pino Solanas, que nos deja su legado con sus películas. Entonces, sí, estamos haciendo cosas. Hicimos un abrazo hace 2 semanas a la puerta del instituto, estuvimos hace 1 mes y medio en la puerta del Cine Gomón, lo mismo. Tenemos que defender la cultura y la tenemos que hacer en la calle, porque los trabajadores y el pueblo es la única manera que lo logran, porque no tienen otros espacios. La verdad que la representación que hoy tenemos es muy compleja, de la misma manera que es muy compleja la realidad, porque yo siento que los diputados, diputadas, senadores, senadoras, no están representando al pueblo, sino que están representando otros intereses que no representan al pueblo, justamente. Y ya Así que bueno, te agradezco un montón, Leo, un montón, porque la verdad nos conocemos hace tanto tiempo, y es un placer volverte a escuchar, es un placer recordar aquellos lindos momentos que pasábamos en la escuela, yo trabajando y vos estudiando, y bueno, nada, es un muy lindo recuerdo. Será hasta la próxima entonces, Nico. Después hablamos un poquito Chao, más Nico, por WhatsApp. Y bueno, muchas gracias por estar de ese lado y por contarnos un poquito esta realidad que, bueno, es mucho más vasta, pero ya con todo lo que escuchamos tenemos un pantallazo bastante grande y contundente de la actualidad del Instituto de Cine. ¿Qué te parece, Tian, si nos vamos a una canción, nos relajamos y volvemos con más Elegante Muy bien. Sport?